Hola, ¿qué tal? Les doy la cordial bienvenida a esta cápsula dirigida a la comunidad educativa de la Sala Cuna y Jardín Infantil Copihue del Volcán de la comuna de Villarrica. Cápsula que tiene por nombre ¿Qué podemos hacer en nuestro hogar para estimular el habla y el lenguaje de nuestros hijos?, que está dirigida a padres, apoderados y a toda la comunidad en general de este jardín. Mi nombre es Leonardo Pérez y soy fonoaudiólogo. Durante este tiempo de confinamiento puede que se hayan visto aumentados los casos de dificultades del lenguaje en nuestros niños, especialmente con aquellos que tienen que ver, ¿cierto?, con algún tipo de tartamudez o algún tipo de mutismo, entre otros cuadros que pueden ser explicados por diferentes factores. Por ejemplo, el mismo encierro y las pocas posibilidades que tienen, por ejemplo, de compartir con sus compañeros o con sus pares. Puede que se muestren más nerviosos, tensos, y es parte de la situación, ya que tanto ellos como nosotros los adultos podemos manifestar cuadros ansiosos, cuadros de angustia, incluso cuadros depresivos por el contexto que estamos viviendo. Para evitar este tipo de situaciones es que muchas veces facilitamos a nuestros hijos el celular, por ejemplo, o una tablet o alguna pantalla por tiempos prolongados, no dándonos el tiempo, ¿cierto?, de jugar con ellos, y eso muchas veces tiene consecuencias. Si usted considera que existe algún cuadro extraño o alguna reacción o algún aspecto que a usted le llame mucho la atención del habla o del lenguaje de su hijo, es bueno siempre consultar con un especialista para que oriente sus dudas, ¿cierto?, y entregue certeras sugerencias. En este caso, el equipo de educadoras, ¿cierto?, el equipo de la comunidad educativa, que también pueden derivarnos a nosotros cualquiera de sus dudas. El lenguaje y la comunicación se desarrollan a partir de las interacciones que tienen las niñas y los niños con las personas que los cuidan, sus padres y todo el ambiente que los rodea, y es promovido siempre por un ambiente rico de agentes estimulantes, para así siempre contestar y responder de manera conversacional. Esto quiere decir que el bebé está pendiente de todas las cosas y de todos los sonidos de sus alrededores, incluyendo las voces de sus padres o cuidadores. Uno de los primeros consejos es que al comunicarse y establecer conversaciones con su hijo o con su hija, no adivine sus pensamientos, ni haga obvias sus necesidades y deseos. Permita siempre que se exprese. Cuando establezca una conversación, es bueno hablar claro con su hijo o hija para favorecer su comprensión y aprendizaje, evitando, por ejemplo, hablar como guagüita, ya que este hecho solo genera confusión, impidiendo que aprendan y adquieran correctamente el habla. Muchas veces puede faltar el tiempo que se quisiera, ¿cierto?, para compartir y conversar con nuestros hijos. Si a esto se le suma el hecho de que hay quienes creen que los niños no se dan cuenta porque no entienden lo que decimos, estamos perdiendo importantes oportunidades de apoyarlos y favorecer su desarrollo. En cuanto a la vida cotidiana, señale objetos o elementos que sean parte de su vida cotidiana y nómbrelos, alentando siempre a que repitan, evitando el uso de solo gestos. Ojalá siempre instándolo a ampliar estos nombres con alguna definición o caracterización. Por ejemplo, mira el perro. El perro es un animal y los perros tienen 4 patas y ladran. Es importante alentarnos a que digan nuevas palabras. Haga a su hijo partícipe de las rutinas en el hogar, comentándole al mismo tiempo lo que se está haciendo y por qué. Nombre las cosas que están a su alrededor. Por ejemplo, cuando se esté vistiendo, nómbrele las partes de su cuerpo y las prendas de vestir. O cuando vayan al supermercado, por ejemplo, nómbrele todo lo que hay a su alrededor. Pídale que mencione qué hacen los otros. Por ejemplo,
¿qué está haciendo Romina? ¿O qué está haciendo esa niña? Ah, mira, esa niña está cantando. O mira, esa niña está comiendo. Una experiencia enriquecedora es el conversar e interactuar frente al espejo. Esto para incentivar el aprendizaje de diferentes partes del cuerpo, reconociéndolas en sí mismo y en usted, moviendo, ¿cierto?, las distintas partes que están en la cara, como por ejemplo la boca, la lengua, los labios, etc. Además, pídale que imite los sonidos que son emitidos por el cuerpo, por ejemplo, la tos, bostezo o la misma risa. Por los medios, por ejemplo, los sonidos que emiten los medios de transporte, como la moto, el auto, el avión, y las onomatopeyas de los animales, que son los sonidos que emiten los animales, ayudando a diferenciarlos unos con otros. Otra instancia de aprendizaje es que pueda pedirle, ¿cierto?, que obedezca órdenes simples. Por ejemplo, hijo, tráeme el chaleco que está en la pieza. Y después se pueden ir aumentando estas instrucciones, complejizándolas, agregándole otra orden. Por ejemplo, hijo, tráeme el chaleco y tu casaca que están en el dormitorio. Ahí ya vamos agregando 2 elementos. Invítelo y ayúdelo a que imite en actividades que impliquen el acercamiento al lenguaje. Por ejemplo, mira, estoy leyendo un libro. ¿Te gusta? Hay que traerlo y hay que tratarlo con cuidado. Mira cómo voy a dar vuelta a las páginas. Ahora inténtalo tú. Bien, ya estás leyendo un libro. Así de simple, imitar las actividades diarias. Nuestros niños están en la etapa, ¿cierto?, de educación inicial, que es, ¿cierto?, el momento en que deben comenzar este proceso, ¿cierto?, de acercamiento al mundo de la lectura y así también al mundo de la lectoescritura. Es por ello que debemos hacer de la lectura un hábito diario. Léale en diferentes momentos del día, que se transforme esto en un acto o en algo que sea divertido para ellos, ya que si a los niños y las niñas les gustan los libros, aprenden mucho más rápido a leer. Los libros pueden ser parte de un momento especial para ellos. Cuando tome los libros, háblele acerca de las imágenes que aparecen ahí. No necesariamente tiene que leer el libro para contar una historia. Permita siempre también que su hijo manipule el libro con cuidado, ¿cierto? Y que pase, por ejemplo, las hojas, para que vaya explorando el mismo texto. Otro aspecto fundamental para la adquisición de la lectoescritura es la estimulación de la conciencia fonológica, definida por los autores como aquella habilidad que desarrollan los niños y las niñas para reflexionar y manipular de manera consciente los segmentos del lenguaje oral. El desarrollo de la conciencia fonológica permite, por ejemplo, que los niños descubran, ¿cierto?, que las palabras están compuestas por sílabas, por ejemplo, y las sílabas están compuestas por fonemas, que son los sonidos que componen las sílabas. Es así como aprenden a discriminar los sonidos iniciales y los sonidos finales de las palabras, como también las secuencias de sonidos que componen las palabras. Para estimular esto, realice juego de palabras con sus hijos, con los objetos y elementos que están a sus alrededores, contando, por ejemplo, las sílabas con aplausos y saltos, pidiéndole que nombren de manera separada, por ejemplo, la primera sílaba o la sílaba inicial de cada palabra, y para complejizar esta actividad también pueden decirle que le nombren la sílaba final. Juegue además con las vocales, pidiéndole que le diga elementos o nombres con cada una de las vocales. Por último, recuerde no privarlo de las actividades o de participar activamente en las rutinas diarias del hogar. No limitarnos como padres muchas veces a solo la exploración de sus juguetes, ignorando muchas veces los elementos que hay en nuestro hogar, que pueden ser muy interesantes para los hijos. Por ejemplo, el jabón,
una linterna, la misma agua, frutas, verduras, los contenedores, por ejemplo, de los hilos, etc. No deje o entregue un objeto para que él juegue solo con él. Propicie la interacción. Coméntele de qué se trata lo que tiene en las manos, para qué sirve, de qué color es, dónde se deja, por ejemplo. No anticipe las respuestas de su hijo, como ya lo dije anteriormente. Deje que se exprese. Evite hacer preguntas cerradas, como ¿cómo se llama eso? ¿Dónde está? ¿Te gusta? ¿Es grande? ¿Es lindo? Ya que estas preguntas solamente se limitan a ser respondidas de manera cerrada, con un sí o un no. Cuando lo que queremos muchas veces es generar una conversación y ampliar así el vocabulario de nuestros hijos. Permita siempre que se expresen. Y recuerde seguir manteniendo el distanciamiento social, quedándonos en casa por el bien de nosotros, el de nuestras familias y por sobre todo de nuestros hijos. Nos vemos en una próxima cápsula. Chao, chao.